Amadísimos hermanos en el Señor, que la gracia y la paz del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes en esta hermosa hora en la que Dios nuestro Padre nos regala la bendición espiritual de compartir con cada uno de ustedes el mensaje de su palabra, mensaje que sin duda alguna ha servido y seguirá sirviendo de gran bendición espiritual para todos aquellos que de una u otra manera siempre hemos buscado la dirección perfectísima del Dios de los cielos. Todo el mundo busca el verdadero amor. En esta ocasión, le saludo a su consiervo en el Señor Osea Vázquez. Y para mí, hoy como siempre, ha sido y seguirá siendo un verdadero placer espiritual compartir con usted la palabra del Señor. En esta oportunidad, siguiendo con el lineamiento general que se titula Aptos para servir al Señor, estamos en la segunda semana y el mensaje de esta oportunidad se titula Casados viviendo bajo dependencia de sus padres sin permitirnos crecer espiritualmente. Vamos a hablar sobre este enfoque no muy común dentro de las exposiciones que hay dentro de la Iglesia de Dios, pero como siempre esperando la dirección de lo alto para poder hablar no de sí mismo, sino con base a la palabra del Señor. Pero antes de entrar a la meditación de esta palabra, le invito para que elevemos oración a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, nuevamente Señor Todopoderoso, por tu gran amor y misericordia, nos regalas un momento más para poder compartir el mensaje de tu palabra. Señor amado, te pido para que nos permitas escuchar, atender, asimismo, Señor, practicar el mensaje que emana de tu palabra. Como humanos, Señor, siempre hay imperfección en nuestra vida. Por más intelectuales que seamos, siempre seremos, Señor, desdichados ante tu presencia. Por lo que necesitamos, bendito Dios, la unción de tu Santo Espíritu, para no hablar de sí mismo, sino que al momento de hacerlo, esta misma vaya, Señor, con esa autoridad de los cielos. Y que aquellas personas que a través de este medio han de escuchar tu palabra, puedan oírlo, atesorarlo y practicarlo. Y asimismo, bendito Padre, si están distanciados de tu camino, que puedan volverse. Si el enemigo les ha cegado el entendimiento, que puedan abrir sus ojos, Señor. Gracias te damos, y en el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos y lo suplicamos todo. Amén. Bien, mis amados hermanos, en esta ocasión vamos a considerar la meditación que hace un momento compartía con ustedes, casados viviendo bajo dependencia de sus padres, sin permitirnos crecer espiritualmente. Este mensaje, como hace un momento lo compartí con ustedes, no es muy común, por lo que esperamos que lo que hemos de aconsejar sirva de bendición para la vida de ustedes, de mí y de todos los que escuchamos la palabra del Señor. Amados hermanos, la primera parte que tenemos que hacer es entender el tema. Casados viviendo bajo la dependencia. ¿Qué significa? Bueno, cuando estamos hablando de casados, hablamos de matrimonios. Hablamos de una pareja
de una pareja que ya ha estado en el camino del Señor o está en el camino del Señor. No vamos a hablar de una pareja que está en impiedad. No. Por eso la meditación se titula Casados viviendo bajo dependencia. Es decir, personas que de una u otra manera, ya siendo convertidos al Señor, dependen, en este caso, de sus padres. Y la palabra del Señor nos está llevando y nos está diciendo que este factor es muy alta la seguridad de que nos impida servir al Señor. Pero, ¿por qué razón? En primera instancia, el término depender quiere decir dependencia es alguien que depende de alguien, es decir, que está bajo la sujeción. O también es cuando nosotros estamos bajo el dominio de una persona. Eso es la dependencia. Entonces, estamos considerando que cuando vivimos bajo la dependencia, muchas veces no nos permite tener un desarrollo espiritual. Pero, ¿por qué razón? La palabra de Dios, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. El apóstol Pablo está haciendo un llamado, está compartiendo que en la mentalidad de todo hombre, de todos aquellos que nos llamamos ser cristianos, de aquellos que nos llamamos ser hijos de Dios, tenemos que trabajar, tenemos que luchar hasta alcanzar la perfección. Seguidamente, una perfección que nos permita llegar hasta la medida de la plenitud de Jesucristo. Pero como en esta ocasión lo que queremos aprender se relaciona a cuando vivimos bajo la dependencia ya siendo casados, es decir, ya viviendo en matrimonio. Dice que hay un factor que impacta, no nos permite crecer espiritualmente. Mis amados hermanos, ¿en qué nos afecta a nosotros como cristianos vivir bajo la dependencia de nuestros padres? ¿Cómo nos afecta? En un aspecto literal y muy directo, nos pasa algo, nos sucede algo. No aprendemos a responsabilizarnos en nuestras propias áreas. Iniciamos aplicando o enseñando de esta manera. Cuando nosotros, mi amado hermano, amada hermana, enfrentamos ese proceso, eso no nos permite, en realidad, aprender a identificar nuestras responsabilidades.
Escuche esto. Estamos hablando de la manera en la que nos afecta estar casados y viviendo bajo la dependencia de nuestros padres. Este mensaje va más en un aspecto literal. Más adelante compartiremos algunos versículos bíblicos. Pero lo que estamos viendo en este momento, estamos meditando, es que cuando usted y yo vivimos bajo la dependencia de ellos, no nos permite, mi amado hermano, no nos permite identificar nuestra responsabilidad. Voy a poner algunos ejemplos cotidianos. Si yo vivo bajo el techo de mis padres, entonces hay mucha seguridad que yo tenga un padre o una madre amorosa. De lo que ellos compran, me comparten. De lo que ya está almacenado, me comparten. Bueno, entonces eso no me permitirá a mí aprender en primera instancia a reconocer mi responsabilidad. Porque en mi mente, hay un conformismo. Y el conformismo es que ahí está todo. En esta lo voy a aplicar en el aspecto literal. El hombre cuando está bajo esa dependencia, no piensa ni en lo más mínimo. No piensa en tener su propio perro. En este caso un animal. Hay personas, habemos personas que somos amantes a este tipo de animalitos. Tampoco tenemos la iniciativa de comprar algún electrodoméstico. No tenemos la iniciativa incluso de proyectarnos por nuestra propia vivienda, es decir, nos acomodamos. Ya me comprendió usted. Ahora en el aspecto espiritual. No nos permite, mi amado hermano, contar con aquella libertad de poder disponer para la obra del Señor. Esto a la larga genera bastante complicación, bastante dificultad. Mi amado hermano, esto nos limita. La palabra del Señor nos enseña, mi amado hermano, que nosotros podamos llevar ese lineamiento de responsabilidad, pero cuando estamos sujetos, aún espiritualmente, nos impide, mi amado hermano. No podemos disponer de una vivienda si no es nuestra. Me refiero cuando vivimos bajo la dependencia. Y hay ocasiones, hay padres o habemos hijos que como estamos bajo la dependencia del Padre, no podemos disponer de nuestro tiempo en la obra del Señor. Y ya casados. Aún nos toca llegar a pedir permiso para salir, permiso para ir a hacer la misión, permiso para esto, permiso para aportar a la obra del Señor, porque no nos permite, mi amado hermano. Por eso estamos hablando y estamos siendo bastante específicos, porque iniciamos leyendo que todo hombre de Dios tenemos que hacer un esfuerzo para llegar al conocimiento, para llegar a la perfección, para que ya no seamos niños fluctuantes. El término fluctuante, es decir, que seamos indecisos. Sí. Que no tenemos una sola posición.
Somos personas que entre pensamos una cosa y otra, entre hacemos una y otra. No tenemos esa seguridad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Para usted, hermano y hermana, especialmente para el que ya casado aún está bajo la dependencia de sus padres, antes de aplicar estos versículos también, de repente alguien puede llegar a pensar que qué fácil es hablar, pero qué difícil es apoyar a alguien en esta situación. Alguien pudiera pensar así. La intención aquí no es hacerle sentir mal, sino ver la realidad, ver esta situación desde otro ángulo. Pero el apóstol Pablo menciona unas palabras. Amado hermano, todo hombre y mujer, todos los que ya hemos de una u otra manera hemos contraído ese matrimonio, nosotros tenemos que tener esa capacidad de ser ejemplares. Le invito para que leamos en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 4, el versículo 5. Está hablando sobre el lineamiento de los diáconos. Pero vea usted lo que dice estas palabras. Una de las solicitudes: que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, pregunta, ¿cómo pues cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, mi amado hermano, cuando nosotros estamos bajo la dependencia de nuestros padres, no podemos conocer nuestra responsabilidad. Es difícil, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros entramos a un estado de conformismo. Aquí en Honduras, en nuestra región, utilizamos una expresión similar a acomodarnos, que le decimos nos atenemos. Atenerse es como inclinarse hacia otra persona. Es como cuando alguien es un deber hacer la alimentación, pero hay alguien que se la regala. Y como esa persona se lo regala, esa persona se atiene, es decir, está más pendiente de quién le va a dar que por preocuparse por hacer la propia suya. Entonces, mi amado hermano, cuando estamos en esa situación, no podemos discernir nuestra responsabilidad. No podemos disponer de una casa para recibir a nuestros hermanos, para dar un apoyo a la iglesia. No podemos, mi amado hermano. Por eso, este factor tenemos que tomarlo con mucha obligación. Hermano, usted que es soltero, hermana, usted que es soltera, pero que tiene en su mentalidad casarse, unirse en matrimonio, y si ya es miembro de la iglesia de Dios, debemos de pensar con responsabilidad. Debemos de pensar dónde vamos a llevar a nuestra esposa, dónde vamos a cuidar de nuestros hijos, qué le vamos a dar a nuestros hijos, pero también cómo vamos a apoyar a la iglesia, cómo vamos a apoyar el pueblo del Señor. Pensemos en esto. ¿Cómo pues cuidará de la iglesia de Dios aquel hermano o hermana que somos irresponsables? ¿Cómo vamos a cuidar
el que no cuida su propia casa. El término casa en la Escritura está hablando de familia. ¿Cómo cuidar, mi amado hermano? Hemos visto en nuestro alrededor, en nuestro entorno, como algunos que ya somos hijos de la fe, aún no hemos entendido el deber cotidiano como esposos. Caemos en un acto de irresponsabilidad. Y cuando estamos bajo el dominio de los padres es mucho peor, mi amado hermano. Mayormente si su padre no es convertido. Mayormente por eso. Mayormente cuando usted depende del empleo de su padre. Yo le recomiendo a usted, hermano, que si ya es casado y está bajo la sujeción de él, usted tiene que tener su propio empleo. Generar sus propios ingresos económicos. ¿Sabe por qué? Porque la esposa no se va a abocar a su suegro. No, se va a abocar al esposo. No se va a abocar a la suegra, no, se va a abocar a su esposo. Pero a veces nosotros los hijos trabajamos o estamos viviendo bajo la dependencia de nuestros padres, trabajamos para ellos, nos dan sencillamente la comida. Cuando viene la necesidad, ¿de dónde tomamos el dinero? ¿Cómo vamos a aportar para la familia? A veces trabajamos y no recibimos un salario porque estamos viviendo bajo ese techo, no tenemos un salario. ¿Cómo vamos a aportarle a la iglesia? ¿Cómo vamos a aportar a la obra del Señor? ¿Cómo vamos a diezmar? ¿Cómo vamos a ofrendar? Estamos estancados. Luego vendrán los hijos. No estamos en la preparación suficiente. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hemos visto estas palabras, pero también este varón de Dios, el apóstol Pablo, un hombre lleno de sabiduría, escribe otras palabras más y las vamos a meditar para el beneficio de cada uno de nosotros. No olvide el tema que tenemos en consideración, un tema que no dudamos ha de servir o está sirviendo para cada uno de nosotros. El mismo apóstol Pablo, un hombre celoso, hombre apegado a la Escritura, en la primera carta de Timoteo, y vamos a leer el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 7. Le dije primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 7 y el versículo 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Escuche esto. Manda también estas cosas para que seas irreprensible. ¿Hablando sobre qué? Amonestando a la iglesia. Y voy a leer el versículo 4. Si alguna viuda, hablando allá de la familia, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Hermano, es que la familia ocupa un lugar especial para Dios. Pero cuando estamos bajo la dependencia, no podemos darle ese lugar a nuestra familia. No podemos dárselo. Conozco algunos jóvenes que ya casados viven con sus padres y son como hijos de dominio. Sí está bien ser obedientes, sí está bien apoyar a nuestros padres, pero somos ya de otra, ya respondemos por otra familia. Respondemos por nuestra propia familia. Y vea lo que dice estas palabras.
Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es decir, recompensar, es decir, agradecerles. Pero su familia, mi hermano, es su familia. Ahora, versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno escuche esto, no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Note esto: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Cuál es nuestra casa? Mi hija, mi esposa, mis hijos. Ellos son mi casa. Mi padre y mi madre, ellos son después de mi familia. ¿Por qué razón? Porque Dios me ha entregado el ministerio de la familia. Una vez nos casamos, iniciamos el ministerio de la familia, donde ya no es mi madre con quien yo voy a tener esa comunicación íntima. No, es con mi esposa. Ya no es con el padre, mi esposa, no, ya no es con él, es con el esposo. Es con nuestros hijos. Por eso, mi amado hermano, ¿y sabe cómo nos daña también? Cuando nosotros no nos permite tener el crecimiento espiritual. Voy a enumerar algunas. Una, si no proveemos para los de nuestra propia casa, es decir, nuestros hijos, somos peor que un incrédulo. 2, si no damos para nuestra familia, si no crecemos espiritualmente para nuestra familia, ¿cómo podremos entonces ayudar a la iglesia de Dios? Y 3, no nos permite identificar nuestras responsabilidades, ni materiales ni espirituales. Por eso, mi amado hermano en el Señor, el tema de esta ocasión: casados viviendo bajo dependencia de sus padres, sin permitir crecer espiritualmente. Nos estancamos espiritualmente. Y el problema es, cuando llega el momento de asumir nuestra responsabilidad, no hallamos qué hacer. Nos sentimos, ¿cómo nos sentimos? Incapaces. Y es ahí en donde entramos en una situación de descuido, tanto espiritual como material. Amados hermanos, ha sido un verdadero placer espiritual haber compartido con usted la palabra del Señor. Agradezco al personal en administración por ceder la oportunidad espiritual, y asimismo a usted, amado oyente, por inclinar su oído y escuchar este mensaje con el fin de seguir conociendo más sobre las verdades eternas. Desde el centro de América, especialmente desde Honduras, ha estado con ustedes su consiervo en el Señor, Osea Vázquez, quien les estrecha un fuerte abrazo y un atento y fraternal saludo de paz.